Sí. Dale, vamos. Vamos a presentar al ministro plenipotenciario de primera clase, Guillermo Rossi, licenciado en Ciencia Política de la Universidad Nacional de Rosario, diplomático de carrera durante más de 40 años, fue funcionario del gabinete del canciller durante el conflicto del Atlántico Sur y fue subdirector de Malvinas y Atlántico Sur entre 1997 y 2010. Ha desempeñado numerosas funciones diplomáticas y también tiene una vasta trayectoria en el ámbito académico. Recibimos con mucho gusto al ministro Guillermo Rossi. ¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. Marcelo Rojas lo saluda. ¿Cómo está? Buenos días a Radio Vorterix de Mar del Plata. Mi más profundo agradecimiento por esta oportunidad de expresarme. No, los agradecidos somos nosotros, tener a una personalidad como la suya y bueno, y con semejante pergamino, ¿no? Muchas gracias, muy amable. Bueno, Guillermo, la primera pregunta que le quiero hacer es, ¿la guerra de Malvinas fue un error político, diplomático, militar que se pagó muy caro? Fue un gravísimo error político, estratégico y táctico que hace 40 años que estamos pagando y lamentablemente seguiremos pagando por muchos años más en términos de lograr finalmente el cumplimiento de la disposición transitoria primera de la Constitución Nacional. Es decir, que cada vez las Malvinas están más lejos de... Lamentablemente sí. Yo estaba leyendo por ahí que históricamente hubo algunos acercamientos con Gran Bretaña. Bueno, por allá se habló de una soberanía compartida, ¿no? En décadas pasadas. ¿Por qué no nos cuenta un poquito en qué momentos de la historia diplomática argentina estuvimos cerca de compartir soberanía con los ingleses en Malvinas? Bueno, para no ir muy atrás en la historia, yo quiero resaltar la enorme importancia de la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, la 2065/20, el 16 de diciembre de 1965. Esa es nuestra piedra basal en nuestra posición en la búsqueda de recuperar el territorio perdido el 3 de enero de 1833. Sucedió un hecho muy inusual en la historia diplomática del mundo, porque a los 20 días de aprobada esa resolución, estoy hablando de enero de 1966, ya estaba acá en Buenos Aires el entonces ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, el señor Stuart, que visitaba a nuestro entonces canciller, don Miguel Ángel Zavala Ortiz, ministro de Relaciones Exteriores del presidente Ilia, y firmaron un comunicado conjunto en el cual el Reino Unido reconocía la validez y la aplicación, sobre todo, de la resolución 2065, a la cual el Reino Unido no se había opuesto, votó en abstención el 16 de diciembre de 1965, y se comprometieron a reiniciar de inmediato las negociaciones bilaterales, tal como lo ordena específicamente la resolución. Y digo reiniciar, acá hay un pequeño detalle jurídico diplomático, porque entre 1833 y 1849
inmediatamente después de la usurpación británica de nuestro territorio. No hubo negociaciones, pero sí hubo intercambio de protestas y de aclaración de posiciones. Y el último de ellos, la nota de nuestro ministro en Londres, Manuel Moreno, hermano de nuestro prócer Mariano Moreno, de 1849, en la cual especifica que aun cuando no continuaran las notas de protesta argentinas, esa nota constituía la posición permanente de la República Argentina de ahí y en adelante. Bien. Como consecuencia del acuerdo entre Stuart y Zavala Ortiz, específicamente en julio de 1966, comenzaron 16 años de negociaciones bilaterales en la búsqueda, ¿no es cierto?, de reintegrar a la integridad territorial de Argentina las Islas Malvinas, Georgia del Sur, Sandwich del Sur y, como se dice desde la vigencia de la Convención sobre el Derecho del Mar, los espacios marítimos correspondientes. Bien. O sea que estábamos en ese proceso de negociación, que por supuesto no fue fácil, pero que solo llevaba 16 años cuando la dictadura militar decidió intervenir con nuestras tropas en las Islas Malvinas y Georgias del Sur. O sea, digo perdón. que solo habían pasado 17 años, porque es muy importante comparar con otras situaciones internacionales. Y la comparación más obvia en este caso es en el caso Gibraltar entre España y el Reino Unido. Claro. En noviembre de 1984, España y el Reino Unido, en el marco de las negociaciones de España para ingresar a lo que después sería la Unión Europea, en esa época las comunidades europeas, y a la OTAN, firmaron el Protocolo de Bruselas, noviembre de 1984, donde ambas partes se comprometían a continuar negociaciones pacíficas hasta la resolución de la controversia, que no es igual a la nuestra, pero sí tienen un punto en común, y es que son los dos únicos casos reconocidos por Naciones Unidas, esto quiere decir la comunidad internacional, en donde no se aplica el principio de autodeterminación de los pueblos, sino el de integridad territorial. Y sin embargo, España, que luego tuvo un extraordinario desarrollo económico y hoy es más o menos la 11ª potencia económica del mundo, dentro de 196 países, todos lo sabemos, y muchos argentinos se han beneficiado de ello. Digo en forma lamentable porque han tenido que emigrar de nuestro país, solamente lo digo en esos términos. Y sin embargo, desde 1984 prosiguen las negociaciones, o sea que estamos hablando de 38 años en comparación a los 16 que llevábamos nosotros, y que la dictadura militar sostenía en una falacia, como tantas otras falacias que inventó en esa época, que eran demasiados y que ya eran como suficientes y como que se había acabado la paciencia argentina. Así no fue. Guillermo, le consulto por
lo que fue el después, ¿no? La política exterior de nuestro país en estos 40 años posteriores a la guerra. Te decía, bueno, hasta ese momento veníamos negociando, llevábamos 17 años, se da la guerra. Bueno, ¿cómo puede analizar usted lo que han sido estos 40 años de política exterior argentina? Y, bueno, si vislumbra alguna posibilidad o cómo podría darse alguna posibilidad de volver a las negociaciones. Sí. Bueno, mi juicio valorativo sobre los últimos 40 años de tratamiento de la cuestión Malvinas, por supuesto, es total y absolutamente negativo, ¿sí? Solamente se pueden mencionar 2 o 3 aspectos positivos. Los voy a mencionar porque son poquitos. Uno fue la resolución 37/9 del 18 de noviembre de 1982 de la Asamblea General de Naciones Unidas, por supuesto, por la cual la comunidad internacional reconoce que la victoria militar británica no había cambiado en lo absoluto la situación del territorio, ni había afectado a las resoluciones vigentes que imponían y siguen imponiendo las negociaciones bilaterales entre la Argentina y el Reino Unido. También podemos mencionar la declaración especial de la Cumbre de Jefes de Estado del Movimiento de No Alineados en Nueva Delhi, en marzo de 1983, movimiento al cual lamentablemente no pertenecemos desde 1992, y que fue muy importante porque no solo reconoció la existencia de una disputa de soberanía, que es lo que hacen las resoluciones de Naciones Unidas, sino que reconoció los legítimos derechos argentinos de soberanía sobre el territorio. Y un tercer aspecto es un detalle bastante técnico y no conocido por el gran público, pero que diplomáticamente tiene importancia, y es que en 1991, en el marco de las negociaciones sobre medidas de confianza en el ámbito militar, el Reino Unido reconoció ante la OMI, la Organización Marítima Internacional, y la Organización de la Aviación Civil Internacional, que la Argentina es el único país que, en términos de esas organizaciones internacionales, específicamente en búsqueda y rescate y vigilancia marítima, controla el Atlántico sudoccidental. Fuera de eso, los últimos 40 años han sido muy negativos, y le voy a explicar rápidamente por qué, porque sé que el tiempo es tirano en la radio y en la televisión. En primer lugar, porque no hubo continuidad de políticas. Si hacemos un rápido paneo o mirada sobre los 40 años, y por supuesto que esto siempre es motivo de discusión, porque algunos lo pueden ver de una manera, otros de otra, unos pueden apreciar diferencias que por ahí yo no veo, o yo veo diferencias donde otras no la ven, pero más o menos, a grandes rasgos, se han aplicado 3 tipos de políticas diferentes
en 7 periodos diferentes. O sea que la Argentina ha ido y venido cada tantos años, cada 8, 9, 10 años, a veces menos, aplicando distintos tipos de políticas en lo efectivo, ¿no es cierto? Eso sin vulnerar lo que llamamos política de Estado en un sentido teleológico, en un sentido de búsqueda, que es lo que está reflejado en la disposición transitoria primera de la Constitución Nacional. Esto nos perjudica enormemente, porque tenemos enfrente a quizás el peor o uno de los peores enemigos que cualquier país en el mundo pueda buscarse o pueda ser afectado, ¿no es cierto?, por la historia, como es el Reino Unido, que tiene 400 años de historia de armar y supuestamente haber desarmado un imperio. Está sujeto a la discusión histórica y política, por supuesto, con una clase dirigente brillante, que más allá de las diferencias partidarias tiene absolutamente en claro cuáles son los objetivos y los intereses nacionales británicos, y los persiguen de manera irremisible, permanente y inquebrantable. Por supuesto, no podemos decir lo mismo de nuestros políticos, sin distinción de partido, lamentablemente. Claro. Bueno, para ir cerrando y agradeciéndole, por supuesto, la presencia en este programa tan especial hoy de Malvinas, le pregunto porque usted sabe del tema, es un especialista, se ha formado en la diplomacia. Le consulto, ¿cree que hay que volver a la Asamblea General de la ONU para hacer el reclamo de soberanía en lugar de seguir en el Comité de Descolonización? Bueno, eso es lo mismo que si usted me diría, ¿qué le parece? ¿Me quedo en el baño de mi casa o paso al living a tomar un café? Porque el Comité de Descolonización es una comisión especial de la Asamblea General de Naciones Unidas. No es un órgano separado de la Asamblea General. Es simplemente, como sucede, ustedes lo saben bien porque siguen la política interna de nuestro país, lo mismo que sucede en todas las cámaras, ya sean nacionales o provinciales, de la Argentina y de todos los países. Existen comisiones que tratan, ¿no es cierto?, temas en específico, ¿sí? Existe la Comisión de Acuerdos, la Comisión de Economía, la Comisión de Legislación General, etc. El Comité Especial de Descolonización es una comisión de la Asamblea General. Y yo le voy a explicar el mecanismo para que usted vea que yo entiendo. No lo tome a mal, usted periodista, no es especialista en derecho internacional y menos en la mecánica de los organismos internacionales. Por eso aprovecho para explicarlo a usted y al gran público. El Comité Especial de Descolonización tiene actividades determinadas todo el año. Entre esas actividades hay una que es muy conocida por nosotros, por los diplomáticos de todo el mundo, que es el Seminario de Descolonización, que se hace normalmente en mayo, y donde se discuten los proyectos de resolución sobre los 17 territorios de los que se ocupa el Comité Especial de Descolonización. Después se pasa a la sesión del comité en la sede de Naciones Unidas en Nueva York. Y allí normalmente
en nuestro caso, en junio, años antes era en julio, pero luego se pasó a junio, se trata el tema de la cuestión de las Islas Malvinas. Y allí el Comité Especial de Descolonización aprueba una resolución, dicho esto de resolución entre comillas, porque técnicamente no es una resolución, sino es un proyecto, ya van a ver rápidamente por qué. Así pasa lo mismo con los otros 16 territorios, 10 de los cuales son colonias británicas, o territorios de ultramar británicas. Hay otros que son de Francia, de Estados Unidos, algunos de Estados Unidos, pero la mayoría, como verán, son del Reino Unido. El comité prepara un informe con el resultado del seminario de descolonización y con los 17 proyectos de resolución y lo eleva a la cuarta comisión de la Asamblea General. La comisión tiene 6, la Asamblea General tiene 6 comisiones normales u ordinarias, por eso el comité se llama Comité Especial. La cuarta comisión, como sucede en cualquier ámbito colectivo, ¿no es cierto?, cualquier asamblea, cualquier senado, cualquier cámara de diputados, lo revisa, lo aprueba y lo envía a la Asamblea General. La Asamblea General, ya con el resultado, ¿no es cierto?, como diríamos en la esquina del barrio, muy masticado por 2 comisiones anteriores, toma nota del informe, y al tomar nota del informe del Comité Especial de Descolonización, que fue aprobado en principio, ¿no es cierto?, en principio por la cuarta comisión, aprueba las resoluciones, aprueba el informe, claro, y el informe contiene las resoluciones. Claro. O sea, las resoluciones que todos los años, el Comité Especial de Descolonización y luego la Asamblea General, en el proceso que acabo de describir, aprueba la resolución correspondiente sobre la cuestión de las Islas Malvinas. O sea, no existe esa disyuntiva de ir a uno o a otro, como si uno dijera, me voy de vacaciones a Miramar o me voy de vacaciones a San Clemente el Tuyo. Claro, es el mismo procedimiento. Quedó totalmente clara la referencia a esta supuesta división que no tiene nada que ver, no son 2 entes u organismos autónomos o independientes. Bien. Quiero, si me permite, un 30 segunditos, con la ventaja de que en el Comité de Descolonización la Argentina tiene que actuar, ¿no es cierto?, todos los años sobre 27 países que son los miembros del Comité de Descolonización. Bien. Y se ahorra un enorme esfuerzo diplomático que sería casi imposible de realizar en las condiciones en las que está actualmente la Argentina sobre los otros 192 países miembros de Naciones Unidas que están sentados y cuyos embajadores están sentados en la Asamblea General, ¿no? Quería hacer esa observación operativa, llamémosle así. Muchas gracias, Guillermo, por sus conocimientos, por participar en este programa especial, y en algún momento, cuando tengamos que debatir o discutir la política exterior argentina, seguramente lo voy a convocar. Yo le agradezco mucho el tiempo que me han dispensado. Por supuesto, estoy siempre a disposición de Radio Vorterix de Mar del Plata. Ustedes tienen mis datos y me contactan en el momento que ustedes lo consideran pertinente. Y como estoy retirado, tengo tiempo. Tengo bastante tiempo para dedicarme a esto. Bueno, lo vamos a aprovechar entonces. Permanente a nuestros caídos y a nuestros excombatientes. Y las Malvinas son las Islas Georgia del Sur y Saury del Sur y los espacios marítimos circundantes son y serán argentinas. Exactamente. Bueno, gracias. Un abrazo malvinense. Gracias por participar. Igualmente. Bueno, Guillermo Rossi, ¿no?
Guillermo Rossi, diplomático de carrera durante más de 40 años y parte de la diplomacia argentina en todo ese tiempo, que tuvo a su cargo en estos 40 años, o en parte de estos 40 años, la disputa por el conflicto por el Atlántico Sur. Bueno, y el tema no me lo permite, ¿no? Porque si no le iba a preguntar si un canciller debe saber hablar inglés. No, la verdad que hoy no, pero otro día que lo entrevistamos se lo preguntamos. Por eso, la próxima te juro que se la pregunto. Lo preguntamos. Nos vamos, repito, a la tanda, después volvemos con música, más temas y más entrevistas sobre el tema de hoy, especial de Malvinas envuelta por el universo. Vorterix 104.